Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este martes 10 de noviembre. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. El gobierno decretó estado de emergencia por la afectación que dejó la tormenta ETA y el Instituto Meteorológico espera más aguaceros producto del paso de una nueva onda tropical para finales de esta semana, aunque ya está lloviendo en buena parte del país. Costa Rica podría tener una vacuna contra el COVID-19 recién a mediados del año próximo, mientras los ojos del mundo están puestos en el prototipo de vacuna que prepara el laboratorio estadounidense Pfizer. En Perú se incrementa la crisis institucional. Hoy el jefe del Congreso asumió como nuevo presidente de la República tras la destitución ayer del presidente Martín Vizcarra, quien está denunciado por presuntos actos de corrupción. Hoy tenemos muchas noticias para ustedes, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. El gobierno decretó estado de emergencia por la afectación que dejó ETA y se esperan más aguaceros producto del paso de una nueva onda tropical para finales de semana. El proyecto de empleo público avanza en el Congreso tras recibir dictamen en comisión. Costa Rica podría tener una vacuna contra la COVID-19 hasta mediados del próximo año, mientras los ojos del mundo están puestos en la de Pfizer. En Perú, el jefe del Congreso asumió este martes como nuevo presidente de la República tras la destitución de Martín Vizcarra. El Instituto Meteorológico Nacional le da seguimiento a la onda tropical número 52, que podría fortalecerse y tener efectos negativos sobre el país a inicios de la próxima semana. Por los efectos indirectos del huracán ETA, la semana anterior, el MOP reporta hoy 29 rutas con paso regulado y 15 carreteras cerradas. La ruta 2 en el Cerro de la Muerte es una de ellas. Desde esta zona, el periodista Andrés Ortiz nos informa. Buenas noches, Andrés, adelante. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Estamos específicamente a esta hora en el empalme. Esta ruta 2 que comunica hacia Pérez Celedón, conocido como el Cerro de la Muerte, es una de las vías que sufrieron más daños a raíz de los efectos indirectos del huracán ETA. En esta ruta hay varios puntos de la carretera que tiene deslizamientos importantes y caída de materiales continuos. Precisamente por eso es que las autoridades de emergencias del MOP, como de manera preventiva, realiza un cierre a partir de las 5 de la tarde. Y durante el día se realiza un paso regulado, vigilando la caída de este material y también realizando limpiezas constantes. Como ustedes pueden ver, a esta hora estamos en vivo y está lloviendo en este sector, y eso también es un factor por el cual se trata de prevenir alguna emergencia. Esta tarde se dio a conocer que el gobierno decretó estado de emergencia, o más bien para atender lo que fue las afectaciones indirectas del huracán ETA la semana anterior. Veamos. Este decreto facilitará a las instituciones el proceso del manejo de la emergencia a través de la agilización de los trámites de contratación para los procesos de reconstrucción más urgentes. Según la Comisión Nacional de Emergencias, en la primera etapa de la atención de la afectación por el huracán ETA, se atendió a la población que fue impactada por aproximadamente 6 días. Posterior a la declaratoria, la comisión realizará una convocatoria a las instituciones para identificar las necesidades y los recursos que se van a requerir. Las acciones de primer impacto en este momento superan los 1.000 millones de colones con recursos que se están derivando del Fondo Nacional de Emergencia, tanto para atender a las comunidades. Hablamos de 5.600 familias que o ya se atendieron o están en proceso de atención con el envío de suministros que hemos derivado hacia las diferentes regiones.
La emergencia provocó la movilización de un total de 2.056 personas hacia 77 albergues temporales en 23 cantones. En total se estima 325.000 personas afectadas. Producto de la crecida de ríos o la obstrucción de caminos, 23 comunidades quedaron aisladas. Se reportan al menos 79 puntos de afectación en rutas nacionales, 3 puentes, 3 diques con algún nivel de afectación y 20 sistemas de agua potable. Hasta el momento, la Comisión Nacional de Emergencias tiene previsto una inversión de 957 millones de colones, de los cuales 600.000 son destinados a la intervención para la limpieza de caminos y limpieza de cauces. Además, se entregaron alimentos a 5.690 familias impactadas por la emergencia. Estamos hablando de aproximadamente entre 500 y 600 personas aún se mantienen en albergues temporales. Estos albergues se habilitaron en 23 cantones de los aproximadamente 60 a 66 cantones que presentaron reportes de afectación, y fue necesario mantener habilitados 7 albergues con personas que presentan un resultado positivo por COVID y sus respectivos contactos. Nosotros mantenemos disponibilidad de albergues para personas que no puedan hacer el aislamiento en sus casas de habitación. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, se prevén condiciones lluviosas a lo largo de la vertiente pacífica debido a las condiciones propias de la época lluviosa y la posibilidad de la influencia de la onda tropical número 52 hacia el fin de semana. Es por ello que hacen un llamado a la población a mantener mucha precaución y estar vigilantes ante la presencia de zonas inundables y deslizamientos. Y es que los efectos todavía se perciben en el país del huracán ETA de la semana anterior. Los suelos están saturados, los terrenos están bastante inestables y eso genera colapsos y afectaciones. Precisamente esta tarde se dio el colapso de un puente en La Palma de Pérez Celedón. Veamos el reporte que preparó la periodista Carmen Picado de Sur Noticias, Canal 14. Así es, en efecto, estamos en la vía principal que comunica al sector de La Palma con el Roble. Ese es el acceso principal hacia esa localidad y que debido a las fuertes lluvias de las últimas horas bajó, según indicaban los vecinos, una cabeza de agua bastante importante que arrasó con el puente que está ubicado en este punto específico. Como ustedes pueden observar en imágenes, la estructura se desplomó por completo. Vamos a mostrarles esos videos que nos llegan aquí, llegaron a la redacción de TV Sur Noticias y nos muestran el momento en que la estructura prácticamente colapsó. Ahí ustedes pueden observar esas imágenes. Escuchemos un poco el sonido ambiente. Escuchemos lo que dicen los vecinos tras lo acontecido. Que esta quebrada supuestamente fue que se vino un barranco arriba. Y bueno, lo único que sé fue que después me dicen se llevó el puente. Pero yo les digo, yo cuando estaba en el centro, cuando estaba cayendo el agua arriba, allá en el centro no estaba lloviendo. Es lo único que nada más que yo sé. Bueno, es un puente importante, el que está sobre la vía principal hacia el sector del Roble. Sí, claro, es el que se comunica aquí con La Guaria, el Roble. Sí, claro, que esta gente pasa para el Roble. Este camino es el del camino de la gente del Roble y La Guaria. Entonces quedaron ya aislados. Bueno, por dicha no pasó ningún vehículo, ninguna persona. No, gracias a Dios que cayó, que no había pasado nada, sino como cree. Bueno, y un árbol también que vemos. Ah, sí, ese palo que cayó también, que la presa de agua se vino, entonces se llevó todo la parte del puente con el palo que cayó encima. Me imagino que un poco preocupados porque no se esperaban esto. No esperaban, jamás. Que se iba a esperar que iba a pasar esto, sí. Claro, para hacer el paso. Ya el puente no se cae ahí, entonces tal vez la gente puede pasar ya. Pero no es un poco peligroso, aunque sea que esté caído por ahí, No, por el momento no. El puente de la estructura sí aguanta. Más que mañana tengo que ir a trabajar, entonces es un posible paso, pues mañana a pasar yo. Bueno, y el árbol que también se tornaría peligroso por si el río crece y se puede arrastrar, sería peor, ¿verdad? Sí, el árbol, si el río se crece, el árbol sí se lo va a llevar, nada más el árbol. ¿Usted vio
vio lo que sucedió aquí, joven? Sí, claro. Cuénteme, ¿cómo a qué hora sucedió, los detalles? Por ahí de las 3, 2:30, ya este río estaba crecido, el otro sí estaba abajo. Entonces se falseó, se vino más el agua para acá, empezó a falsearse. Ya habían pasado los días, había hecho sol y no se esperaban que esa situación se fuera a estar presentando acá en este sector. Así que los vecinos están muy preocupados y esperan que las autoridades pues resuelvan esto lo antes posible, porque sí es un paso bastante importante y utilizado por muchísimos vecinos que viven, como los indicaba, en la parte de La Palma, El Roble y otros puntos más hacia arriba en este sector. Estamos hablando de la comunidad de La Palma, que se encuentra a escasos 600 metros de la ruta principal que comunica San Isidro del General con el sector de Dominical. Esta es la onda tropical número 52. Hasta la tarde de este martes se ubicaba al este del Mar Caribe. El fenómeno climático podría reforzarse en los próximos 5 días y pasar a depresión tropical. Si esto ocurre, podría tener efectos sobre el territorio nacional. El día de hoy martes se localiza en el este del Mar Caribe, donde tenemos señalada con una X roja entre el sector de Puerto Rico y el norte de Venezuela. El Centro Nacional de Huracanes está dándole vigilancia a la misma y otorgándole la posibilidad de que ciclogenice, es decir, de que aumente su intensidad a una depresión tropical al final de esta semana o a principios de la siguiente semana. Y posiblemente la trayectoria que vaya siguiendo sea precisamente de una forma hacia el oeste, dirigiéndose hacia el sector central y oeste del Mar Caribe. Por el momento hay incertidumbre sobre el rumbo que tomará una vez que se fortalezca, por lo que aún sería muy pronto determinar qué tipo de efecto tendría sobre el país. Mucha incertidumbre el día de hoy en cuanto a la modelación numérica respecto a cuál sería el posible efecto que tendría sobre nuestro territorio, pero de darse el mismo, los análisis del día de hoy indican que estaría siendo particularmente a principios de la semana venidera. Aún este sistema no tiene ningún efecto sobre el país y eventualmente podría reforzar la actividad lluviosa en el Pacífico, zona norte o Caribe Norte. Eso dependerá mucho también de la posición que pueda tener, ya sea al norte de Nicaragua o un poco más al sur del mismo sistema. Sin embargo, en la Comisión Nacional de Emergencias se mantienen en constante monitoreo con el Instituto Meteorológico Nacional para valorar las acciones que deberá tomar el país si este nuevo fenómeno se intensifica. Hace una vigilancia permanente. Lo que nos ha alertado el Instituto Meteorológico es que si se ejerce alguna influencia, podría ser hasta la próxima semana, con un aumento de lluvias, sobre todo en el Pacífico Norte y la zona norte. Repito, de ejercer alguna influencia, esta onda tropical número 52 sería a partir de la próxima semana y preliminarmente se establecerían las zonas de Pacífico Norte y la zona norte como las zonas en las que podría haber un aumento de las lluvias. Debido al efecto indirecto del huracán ETA sobre el país la semana anterior, el MOP reportó este martes 79 carreteras con daños. De ellas, 29 tienen paso regulado y 15 se mantienen cerradas. Este es el caso de la Ruta 2 hacia Pérez Celedón. Por el Cerro de la Muerte, la constante caída de materiales mantiene la ruta con paso regulado, pero se cierra a partir de las 5 de la tarde. Ustedes verán aquí en este sector hay una caída de materiales sobre el kilómetro 105 del sector de División, que es una ruta muy transitada, como ustedes lo ven, es una ruta que tiene el acceso hacia Pérez Celedón y hacia la zona sur, Buenos Aires y la zona alta de San Vito de Cotobruz. Entonces, como ustedes verán, es una ruta muy transitable y en este momento a las 5:30 se va a hacer el cierre de la ruta por un tema de riesgo. Como ustedes verán, hay mucho material en la parte alta y ahí nos podría ocasionar alguna situación especial que no quisiéramos. Otras 35 vías con daños se mantienen abiertas. Bien, pedimos disculpas porque tuvimos un problema con el audio. Les decíamos que esta nota hablaba de la posible afectación y el seguimiento que se le da a la onda tropical número 52, que para la próxima semana podría estar muy cerca del país ya como
depresión tropical, y es el análisis que realiza tanto el Instituto Meteorológico Nacional como la Comisión Nacional de Emergencias, además de esta ruta donde nos encontramos que se encuentra afectada. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde el empalme. Regreso con usted al estudio allá en San José, donde tiene más detalles y estaremos muy al tanto de lo que suceda durante estos días. Don Ernesto, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz en vivo desde el Cerro de la Muerte, en donde está cayendo una fuerte precipitación a las 7 de la noche con 16 minutos. En otras noticias, luego de su dictamen en comisión, el proyecto para reformar empleo público avanzará al plenario legislativo, en donde los diputados ya sugieren diversos cambios. La periodista Melanie Corrales está en el Congreso y nos informa desde allá. Adelante, Melanie. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, fue dictaminado este proyecto de ley en la Comisión de Gobierno y Administración. Los diputados todavía no tienen claridad de cuánto va a representar eso en el gasto del gobierno. Se espera que en los próximos días el Ministerio de Planificación brinde precisamente esos datos. Con 6 diputados a favor y 3 en contra, el proyecto 21.336, Ley Marco de Empleo Público, fue dictaminado en la Comisión de Gobierno y Administración. Esta iniciativa de ley plantea incluir a los actuales funcionarios públicos junto con las nuevas contrataciones al salario global. Los diputados avalaron el texto sin tener claridad de cuánto tendría que pagar el gobierno para realizar el traslado de los trabajadores que quieran de forma voluntaria incorporarse a ese esquema salarial. Entonces, todos los puestos del sector público van a ser sometidos a una valoración de mercado y habrá unos que serán mayores y habrá unos que serán menores. Y hay que compensar para hacer los cambios en uno y en el otro. Entonces, si usted gana más, se le va a congelar hasta que y va a tener solo aumentos por costo de la vida. Si gana menos, se le ofrece pasarse, de manera que ya pase a ese cálculo y en lugar de que usted tenga aumentos exponenciales que son casi que insostenibles, pueda tener aumentos más razonables. Ahora se empieza a generar una corriente de opinión diciendo, pero si usted permite que los actuales se pasen inmediatamente en un periodo de 6 meses al salario global, entonces eso es un problema. Entonces ahora hay que volver a cambiar eso. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Es que ese es un tema que va a requerir un poquito más de reflexión, de análisis y de pensamiento en las próximas semanas. Aquí tenemos todavía un espacio de tiempo. El plenario está ahorita ocupado en los temas de presupuesto todo el mes de noviembre, de manera que tenemos este mes de noviembre para revisar números, para ver datos y para construir las mejores soluciones pensadas en términos fiscales, sí, está bien, pero también pensadas en términos de equidad. Bueno, estamos esperando las informaciones numéricas solicitadas al Ministerio de Planificación sobre ese punto puntualmente. Y queremos también dejar establecido la necesidad de la participación del Ministerio de Hacienda en esa cuantificación. Necesitamos saber que hay recursos o no, porque también puede salir, como dicen nuestros antepasados, más caro el caldo que los huevos. Pues tenemos que tener claridad en eso, absolutamente claro, para seguir caminando, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué dictaminarlo si no tenían eso con seguridad? Porque el tiempo se agota, ¿no? Y necesitamos avanzar. El país tiene que saber que hay una intención que puede ser muy, muy mejorada, pero tenemos que avanzar, no podemos desestimar algo que puede mejorarse el camino y que puede beneficiar a todos los costarricenses. Ahora el proyecto iniciará su camino hacia el plenario legislativo, donde ya los legisladores adelantan diversos cambios, por ejemplo, en no dejar la rectoría al Ministerio de Planificación. No estoy de acuerdo en que se le den potestades supremas al Ministerio de Planificación al ser un ente político. El tema de empleo público tiene que ser siempre de conocimiento técnico, es decir, del servicio civil. En este proyecto se desarticula mucho sus funciones y no estamos totalmente de acuerdo con esa visión. La reforma al empleo público incluye una escala salarial para 8 familias de puestos que serían funcionarios de la salud, policías, educadores de primera y segunda enseñanza, docentes y académicos de educación superior, administradores de justicia y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, diplomáticos y empleados de confianza.
Tras la ausencia el día de ayer de 9 legisladores en el Congreso debido a aislamiento por casos de COVID-19 cercanos a ellos, surge la duda, ¿qué pasaría si eventualmente se da un brote de COVID-19 al interno del plenario que dejaría a la sesión con menos de 38 diputados? ¿Se paralizaría de esta forma el Congreso? Veamos la siguiente información. El quórum de la sesión de este lunes en el plenario legislativo se vio comprometido en varias ocasiones, esto debido a la ausencia de 9 legisladores que estuvieron en aislamiento como medida de prevención por cercanía a un caso de COVID-19. El artículo 117 de la Constitución Política de nuestro país señala que la Asamblea no podrá efectuar sus sesiones sin la concurrencia de 2/3 del total de sus miembros, es decir, 38 diputados. Los abogados constitucionalistas Fabián Bolio y Alex Solís aseguran que la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa el pasado mes de julio permitiría realizar sesiones virtuales. Pero, ¿qué pasaría si se diera un brote de coronavirus entre los legisladores y les dejara incapacitados? ¿Se paralizaría el Congreso en este caso? Eso sí es diferente, ¿verdad? Porque ya tendríamos a 25, 20, 30 diputados incapacitados y bueno, la gente incapacitada no labora. Eso sí provocaría una situación de parálisis de la Asamblea Legislativa. No tenemos suplentes como existen en otros países. El diputado no es un empleado privado y no es un funcionario público en el sentido normal de la palabra, es un representante popular. Sí es funcionario público, pero representante popular. Así es que esa incapacidad debe entenderse que solo regiría para que pueda ganar las dietas, si se quiere ver así, por las sesiones a las que no pudo concurrir por la enfermedad, pero no porque no pueda votar. Bueno, el numeral 117 de nuestra Carta Magna establece claramente que se ocupan 38 diputados para que pueda haber sesión del órgano legislativo. Al no haber 38 diputados, por la razón que fuera, la Asamblea no puede sesionar. Y si fuera por el caso de que, ojalá que no ocurra, de que algunos de nosotros estaremos afectados por esa situación del COVID, no podríamos sesionar de ninguna forma porque también el artículo 21 de la Constitución nos cobija en cuanto al derecho a la salud. Entonces, desde esas dos alternativas, el 117 y el 21, en mi criterio, se paralizaría la labor legislativa. Ambos abogados coinciden también en la necesidad de hacer una reforma a la Constitución Política que contemple, por ejemplo, modificar la necesidad de 38 diputados para poder sesionar. Razones que nos obligan a reformar nuestro sistema constitucional de una manera profunda. Lo que prevé nuestra Constitución Política es que ante las ausencias permanentes pueden venir a suplir esas ausencias permanentes los candidatos a diputados que seguían en la lista. Pero ahí sí que sería muy compleja la situación que usted me plantea. Esta es una reforma que necesita Costa Rica. Nuestra Constitución debería decir que las sesiones de la Asamblea Legislativa se iniciarán en el 1 de mayo y que no necesitarían un quórum de ninguna naturaleza, es decir, no necesitarían un número determinado de diputados para empezar a sesionar, sí para votar. Y eso es muy importante porque forzaría también a los diputados a llegar a todas las sesiones. Hasta el momento, el único diputado que dio positivo en la prueba de COVID-19 fue el independiente Harlan Hoppelman. Semanas atrás también permanecieron aislados otros legisladores como María José Corrales, Carolina Hidalgo, Laura Guido, Pablo Heriberto Abarga, Erwin Macís e Ivonne Acuña. Esto como medida de prevención por tener cercanía con algún caso de COVID-19. Y este lunes estuvieron en aislamiento 7 legisladores de la fracción de Liberación Nacional. La información desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchas gracias, Melanie Corrales. Un tema para debatir. El COVID nos pone a todos a pensar en alternativas nuevas y las sesiones de la Asamblea Legislativa son una muy estratégica para el funcionamiento del país. Vamos ahora a la primera pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Costa Rica podría tener una vacuna contra la COVID-19 hasta mediados del próximo año, mientras los ojos del mundo están puestos en la de Pfizer.
miércoles a las 4 de la tarde podés escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INAH sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto. Queremos que salga bien, tenemos que hacer bien las cosas. Eso toma tiempo. Así es como trabajan los profesionales. Usted es el que sabe. Que yo no quiero que trabajo en un lugar donde la gente gana muchísimo dinero y me exigen estar a ese nivel. ¡Ey! La primera notificación. ¡Qué caro! ¿Para quién es esa ropa? Para la reina de Inglaterra. Entonces, ¿qué hago? Sin traje no tengo trabajo y sin trabajo no tengo traje. Yo le voy a encontrar arreglo como de lugar. Continúa La Remendona, la serie donde se arreglan prendas, almas y vidas. No te la perdás, este sábado 14 de noviembre a las 6:30 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. Yo sé que creemos que nunca nos va a pasar nada, pero yo aprendí que es mejor sacar el tiempo para usar todas las medidas de protección posibles. Yo venía por aquí, a pocos metros de llegar a mi casa, y justo en ese lugar tuve un fuerte impacto con un automóvil. Si yo hubiera hecho conciencia de las consecuencias de un accidente, me habría protegido como lo hago ahora. Aunque no ha sido fácil, continúo con mi vida y cuento con el apoyo de mi familia, que me ha ayudado a aceptar mi condición. Tomar el tiempo para protegerse nos puede salvar la vida. Lo que más nos emociona es poder recibirlos de nuevo, para que ustedes puedan sentir la felicidad de turistear, porque de todo lo demás ya nos estamos ocupando nosotros. Y en conjunto con el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo, hemos trabajado los protocolos para que volver a turistear sea seguro tanto para ustedes como para nosotros. Estamos más que listos para vernos de nuevo. Volvamos a turistear por Costa Rica. Ingresa a vamosaturistear.com. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Vamos ahora a repasar la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 609 colones con 19 centavos. El precio del dólar en la venta, 616 colones con 41 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. A pesar de los avances en la materia, Costa Rica debería esperar hasta mediados del año que viene para acceder a una de las vacunas que se están desarrollando contra la COVID-19. En el mundo existen 47 estudios clínicos que exploran vacunas y hay 10 de ellos que ya están en fase 3. El mundo celebró este lunes 9 de noviembre el anuncio de la farmacéutica Pfizer con respecto a la efectividad de su vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, esta no es la única opción que existe en el mercado. Según la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos FedePharma, la industria avanza en esta materia y a la fecha se conoce que existen 47 vacunas en estudios clínicos. Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, al día del último reporte fue el día lunes, bueno, ayer, ¿verdad? Hay 47 vacunas ya en etapa o en estudios clínicos. De esas hay 10 que ya están en la fase 3, que es la última fase para solicitar aprobación regulatoria. Y además hay más de 155 en evaluación preclínica. Entonces, pues hay muchísimas esperanzas que en muy corto tiempo tengamos varias opciones, porque la verdad es que la solución no es una única vacuna, sino ocupamos varias. Para la viróloga costarricense de la Universidad de Costa Rica, Eugenia Corrales, el avance en materia de vacunas contra el SARS-CoV-2 es una excelente noticia, pero el mundo y el país deben ser conscientes de que este es un proceso lento, pues las vacunas aún están en fase de prueba. Porque ahora lo que están demostrando es que la vacuna en estos más de 40,000 voluntarios está siendo efectiva en disminuir los síntomas, lo cual ya eso es un avance. Pero falta producirla, distribuirla y aplicarla y ver cuánto tiempo se va a mantener
esa respuesta inmune, esa efectividad en la población. Puede ser que sean 3 meses, puede ser que sean 6 meses, puede ser que sea 1 año. Entonces eso va a también complicar y aumentar los costos de la vacuna, ¿verdad? Corrales apunta que siendo optimista, la vacuna podría estar en el país para la mitad del próximo año. Muy, pero muy optimista. Probablemente estas dosis de las vacunas que ya negoció Costa Rica con Pfizer podrían estar aquí a mediados del año entrante, siendo muy, muy optimistas. Y partiendo del hecho de que todo funcione como le he estado diciendo, ¿verdad? Que el acuerdo y que la diplomacia y que los acuerdos sobre la mesa se mantengan. Siendo pesimista, probablemente nos iremos todo el año entrante todavía con estas mismas medidas. Por su parte, en Fedefarma insisten que se mantiene el compromiso de las grandes compañías de brindar una vacuna o tratamiento con precio accesible para todos los países. La industria farmacéutica ha demostrado y ha autenticado su compromiso y su objetivo de que las vacunas sean totalmente accesibles a toda la población. También trabaja muy de la mano con la Organización Mundial de la Salud. De esto la importancia del fondo COVAX para aquellos países que tienen muy pocos recursos, pues se les ayude también a que puedan contar con la vacuna. Entonces las compañías están totalmente comprometidas a que la vacuna sea accesible y equitativa. Las expertas señalan que el tiempo de la investigación y confección de la vacuna contra la COVID-19 ha sido récord en comparación con otras similares que han llevado mucho más tiempo para su creación. Por ejemplo, la del ébola tardó 5 años en poder distribuirse al mundo. Los ensayos de las vacunas que se están probando los laboratorios Pfizer de Estados Unidos y BioNTech de Alemania han resultado tener un 90% de efectividad en prevenir la infección del coronavirus y podrían producir 1.300 millones de dosis para el año que viene. Para analizar el tema, invité al epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero. Buenas noches, doctor Romero. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas tardes, muy buenas noches, don Ernesto. Don Juan José, haga un esfuerzo, porfa, por traducir al castellano qué significa que las vacunas tienen un 90% de efectividad. ¿Qué implica eso? Bueno, cuando las vacunas entran en la fase de experimentación, en la fase clínica 2-3, que es donde han estado estas, que es cuando ya se aplican a voluntarios, en el caso de esta vacuna de Pfizer y BioNTech, ha sido aplicado a 43.500 personas en 7 países alrededor del mundo. Lo que se dice es que tenemos 2 brazos, como se dice en investigación. El brazo de las personas a las cuales se les aplica la vacuna y el otro brazo a las cuales se les aplica un placebo. El placebo usualmente es otro tipo de vacuna o por lo menos el adyuvante que forma parte de la vacuna, de la vacuna que se está probando. Y aquí lo que se está observando es que en el brazo de cuando decimos brazo nos referimos al grupo de las personas, de los participantes voluntarios que han recibido la vacuna, se ha prevenido el 90% de las infecciones comparado con el grupo control. Ahora, aquí tenemos que hacer una aclaración y yo creo que la doctora Corrales lo dijo muy clarito. No se trata de que previene la infección, sino que más bien previene la enfermedad. Y en realidad eso es lo que buscan las vacunas. Las vacunas pretenden prevenir la enfermedad más que prevenir la enfermedad, sí, más que prevenir la infección, porque de hecho siempre ocurre un grado de infección, pero de infección controlada que no nos lleva a tener síntomas de la enfermedad de manera grave. Y también lo decía la doctora Corrales muy bien, al día de hoy no se sabe
si estas personas en las cuales se previene la enfermedad tienen o no tienen capacidad de contagiar a otras personas, digamos que sean parte de su círculo familiar, de su burbuja social. Doctor Romero, a ver si lo estoy entendiendo bien. Aún con la vacuna puesta y funcionando, sí nos vamos a contagiar de la enfermedad, pero en una proporción que va a hacer que no nos enfermemos de gravedad, y todavía además no se sabe si vamos a contagiar, si vamos a tener la carga viral, la capacidad de contagiar a otros. ¿Es así? Hay una probabilidad de que quienes estén vacunados tengan incluso que guardar cuarentena. ¿Lo estoy entendiendo correctamente? Bueno, vamos a ver. Aquí hay que hacer una distinción entre lo que es infección y enfermedad, ¿verdad? La enfermedad es cuando tenemos signos clínicos, y la infección puede transcurrir sin signos o con signos. Entonces, de hecho, muchas personas, y la gran mayoría, de hecho, que tienen infección con el SARS-CoV-2, transcurren completamente asintomáticas. De hecho, hay algunos reportes en algunos lugares del mundo que hablan de un 80% de asintomáticos. Esto quiere decir que son gente que se infecta, pero prácticamente no se enferma. ¿Qué sucede con la vacuna? La vacuna precisamente previene la enfermedad, no previene la infección, porque siempre va a haber un cierto grado mínimo de infección en el sentido de que el virus entra en contacto con la persona, con el cuerpo de la persona, y precisamente el organismo de la persona tiene que montar una respuesta inmunitaria para controlar precisamente esa infección. ¿Qué sucede con esto? Que hasta este momento, por la carrera que estamos llevando en el desarrollo de la vacuna, hay muchas preguntas que están quedando sin responder, ¿verdad? Y de nuevo, aquí tengo que volver a citar a la doctora Corrales, que yo creo que nos resume muy bien lo que nos está diciendo la literatura mundial y los expertos a nivel mundial, y es que todavía quedan algunas dudas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar esta inmunidad? Nos queda la duda, por ejemplo, de cuán eficiente es esta vacuna para que durante el proceso de que monta la respuesta seamos o no seamos contagiosos para otras personas, a pesar de tener, digamos, una carga viral eventualmente pequeña. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que de cualquier manera va a ser, con respecto a la pregunta de la cuarentena, bueno, si nosotros recibimos la primera dosis, y lo que se dice de esta vacuna es que la segunda dosis se recibe 3 semanas después, y que 7 días después de aplicada la segunda dosis ya se da este 90% de protección. Vamos a ver, en ese trayecto podríamos eventualmente tener contacto con el virus y esperaríamos nosotros tener una respuesta suficientemente buena, influenciada producida por la primera vacuna que recibimos, la primera dosis, como para montar una respuesta inmunológica que controle de manera eficiente la infección. O sea, todavía hay muchas preguntas más que respuestas a pesar de lo que se dice. Por ejemplo, una pregunta muy importante es ¿en cuáles grupos etarios hay más o menos eficacia en la protección? Porque esto todavía no se ha dicho. Y eso es muy importante porque habría que ver si esta eficacia se está dando en los grupos más vulnerables, que son los adultos y los adultos mayores, con respecto a las personas más jóvenes. Esa es una duda que todavía persiste porque los resultados completos no han sido aún publicados. Enormes desafíos, doctor Romero. Incluso en el planeta no hay antecedentes, corríjame si estoy bien, de una operación que implique vacunar a toda la humanidad. ¿Cómo podría el mundo y Costa Rica afrontar un desafío de ese tamaño?
Bueno, vamos a ver, las casas comerciales, en este caso Pfizer, que es la casa comercial encargada de la distribución, porque BioNTech es el laboratorio, ¿verdad? Entonces, y así igual si nosotros habláramos de Moderna en Estados Unidos o si habláramos de AstraZeneca en el Reino Unido junto con la Universidad de Oxford, estamos hablando de un esfuerzo titánico que implica distribuir miles de millones de dosis de vacuna alrededor del mundo en condiciones que tampoco se habían visto nunca antes. Porque las vacunas que hay existentes hasta el día de hoy se trasladaban bajo condiciones de refrigeración, o sea, en una cadena de frío, con temperaturas bastante manejables, entre 4 y 7 grados centígrados, para ponerlo más o menos, es la temperatura a la que nosotros tenemos el refrigerador en donde están las verduras y los vegetales. Pero ahora estamos hablando de que hay que transportar miles de millones de dosis a todo el orbe en temperaturas de menos 70 o menos 80 grados centígrados. Esto implica una logística enorme, no solo en la producción, en el embalaje, en el transporte, en la distribución a lo interno de los países y también en la aplicación. Significa tener refrigeradores muy especializados en los lugares de aplicación. Entonces, como ya lo habíamos hablado, creo, otra vez, don Ernesto, ya la imagen de la ATAP que anda con una hielerita aplicándole vacunas a los niños no es la que vamos a observar cuando estamos hablando de la COVID-19. Probablemente la gente va a tener que desplazarse a los centros de vacunación en donde están estos equipos tan especializados. Doctor Romero, incluso se hablaba, nosotros publicamos hoy una nota al respecto de que ya en el caso de Estados Unidos tienen contratos con DHL y otros sistemas de logística internacional para traer las vacunas, para movilizar las vacunas alrededor del país, en el caso de Estados Unidos, que es muy grande. Para Costa Rica, que tenemos un sistema de transporte aéreo muy limitado a lo interno del país y la distribución se hace mayormente en automóvil o en ambulancia, esto presenta un desafío adicional. ¿Dónde tener esas vacunas con este concepto que es nuevo completamente? Para mí, por lo menos, el concepto de ultrafrío, menos 70, menos 80 grados bajo cero. Es correcto. Vamos a ver, en los laboratorios que trabajamos en investigación, en las universidades o en los laboratorios de investigación, tenemos este tipo de congeladores de menos 70, menos 80 grados centígrados, porque ahí es donde nosotros tenemos nuestras virutecas o tenemos las bacteriotecas, o sea, es donde tenemos ahí nuestras colecciones de virus, bacterias, hongos, para hacer investigación. Entonces, digamos que es una tecnología que ya nosotros conocemos, es una tecnología que es accesible. Ahora, esto implica ciertas cosas, pero vamos a ver, a un vehículo que se le ponga una planta de generación eléctrica que pueda sostener durante las 2 o 3 horas que signifique trasladar vamos a ver, un congelador de este tipo desde Alajuela, estoy pensando en el aeropuerto, hasta Pérez Celedón o hasta Buenos Aires de Punta Arenas o no sé, hasta el Hospital de los Chiles, pensando en clínicas o en hospitales, yo creo que es posible. O sea, tiene su logística, tiene sus dificultades, es un hecho, pero creo que es posible. O sea, significará un costo adicional. Más allá de solo comprar las dosis de vacunas, hay toda una logística que también va a multiplicar el costo de la vacuna para poderla aplicar. Entonces, al final uno dice, bueno, la vacuna, el costo de producción es de unos $8, algunos hablan del doble, sí, pero
transportarla, distribuirla, inclusive ya a lo interno de los países, le va a meter costos bastante más grandes que lo que ya se compró. Entonces, cuando el gobierno de la República hace una inversión en cientos de millones de dólares para comprar la vacuna, ahí solo hay una parte de la historia. Hay otra parte que también va a meterle costos a esta que usted llama una tarea titánica, y es que así es. Estamos hablando, yo no diría de vacunar a los 7.700 millones de personas alrededor del mundo, pero sí por lo menos trabajar con el 40% más vulnerable que ya hemos hablado otras veces, que son los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, las personas que están en la primera línea de atención de la pandemia, que sería como la primera parte. Es más, uno podría hablar de un 20% de esos 7.700 millones alrededor del mundo, que ya de por sí sigue siendo una tarea titánica. Es un montón de gente, doctor Romero, y cuide muy bien esas virutecas y bacteriotecas, porque ya vemos que pueden ser sueltos fuera de esa refrigeradora a menos 70 grados bajo cero, pueden ser unos asesinos seriales con una capacidad de destrucción potentísima. Gracias, doctor Juan José Romero de la Universidad Nacional. Para servirle, don Ernesto. Buenas noches. Nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Quédese en la señal de Canal 13. En Perú, el jefe del Congreso asumió este martes como nuevo presidente de la República tras la destitución de Martín Vizcarra. Más que en palabras, creemos en las obras que cambian nuestra vida y nos hacen mejorar. Más que un lugar, queremos una patria que como el aire se extienda el bienestar. Somos diferentes, forjamos conexiones, creemos en la gente que no deja de soñar. Vamos creando destinos compartidos, caminos para un pueblo que quiere progresar. Impulsamos las más grandes obras porque llevamos el nombre de nuestro país en el pecho. Somos el Banco de Costa Rica. En nuestro espacio Cine Retrospectivo, presentamos el documental argentino Fortalezas. Una película sobre historias de personajes que viven encerrados en instituciones de reclusión. Viejos, locos, enfermos y presos buscan salidas a la asfixia que los rodea. A las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Aún en medio de la emergencia nacional y mundial, las mujeres debemos exigir el derecho a una vida libre de violencia. Por ello, si estás en una situación de violencia, acoso o amenaza, llama de inmediato al 911, no importa el día o la hora. Recibirás información y serás referida a las entidades que atenderán tu situación. Aún en la emergencia COVID-19, seguimos pendientes de vos. Las motos son delgadas como una bicicleta, pero rápidas como un carro. Ese factor tiene puntos positivos, pero también peligrosos. Cuando adelantas sobre una doble línea amarilla, el riesgo de una colisión lateral es alto, compromete extremidades y en algunos casos provoca la muerte. Cuando decidas adelantar, la visibilidad debe ser clara y nunca adelantes en curva y menos con la carretera mojada. Una decisión apresurada puede cambiarlo todo.
Vamos ahora a un adelanto, a un ping-pong, a una abreboca de lo que vamos a tener en unos minutos en los deportes. Estoy con Kenneth Meléndez. ¿Cómo le va, Kenneth? Buenas noches. Buenas noches, don Ernesto, y buenas noches a todos nuestros televidentes que nos siguen por Canal 13 y por las redes sociales. Con mucho para el día de mañana en deportes. Con mucho. Fecha clave en el fútbol nacional. Podría ser una jornada bisagra que se abran distintos escenarios. Podría darle el liderato general a la alajuelense y además podría llenar el camino a otros equipos. En el caso de los manudos, enfrentan a Sporting y de ganar este partido ya se asegurarían la gran final, que ya eso le da un paso porque si llegara a ganar la segunda ronda será campeón nacional. Luego está el partido de Cartago, que es el que abre la fecha ante el Santos de Guápiles. Han hecho un muy buen torneo, pero no han logrado sellar su pase a semifinales y lo podrían hacer el día de mañana si vencen al Santos de Guápiles. De lo contrario se complicarían porque Saprissa está 3 puntos por abajo con un partido menos y en cualquier momento le puede arrebatar el primer lugar. Y para terminar, Limón y Guadalupe, que son otros dos equipos que vienen peleando por el segundo lugar. En el caso de Limón, en el grupo B, está a tan solo un punto de Saprissa, tiene muchas posibilidades. Guadalupe se juega su último chance, porque Guadalupe también está un punto por abajo de Herediano en el grupo B, con un partido menos, así que el partido de mañana para estos dos es prácticamente de vida o muerte. Complicadísimo. ¿Sabe cómo se llama ese deporte que usted está practicando en este momento? Ajedrez futbolístico. Exactamente. O sea, mañana... ¿Verdad? Los distintos escenarios. Y justamente también hay novedades con la Sele. Una oportunidad podría darse para nuevos jugadores. Sí, el técnico Ronald González no le cierra la puerta a algunos jugadores y les vuelve a dar oportunidad. Es el caso de Juan Pablo Vargas, que juega en el Millonarios de Colombia, y de Deiber Vega, volante que juega en Noruega. Les vuelven a dar la oportunidad, aparte de la base de la selección que ya viene casi que de Brasil 2014, a estos jugadores y a otros les ha ido dando oportunidad Ronald González para ver si los mete dentro de este cuadro base de la selección nacional. Entonces, estos dos partidos del viernes ante Qatar y el lunes ante el País Vasco, veremos si tendrán oportunidad y si se pueden meter en esa nómina de la selección nacional. Vamos a ver, 8:30 con los deportes. Kenneth Meléndez. Para servirle, ahí tenemos esta y otra información también de otros deportes. Buenísimo, Kenneth, muchas gracias. Ya la vamos a ver. De mucho gusto. Nos vamos ahora a una pausa comercial y ya regresamos con más información. Gracias. En este tiempo de pandemia hemos dispuesto espacios diferenciados de los servicios de emergencias y urgencias de la Caja para atenderle de manera segura. Use mascarilla todo el tiempo y mantenga la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Lávese las manos en el área designada. Recuerde que solo se permite que los adultos mayores, menores de edad, embarazadas o personas con una discapacidad asistan con un acompañante. Si tiene alguna duda, consulte con el personal de salud. Use correctamente los servicios de emergencias y urgencias para estar seguros todos. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana y en diferentes templos del país los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. BN Next te da una tarjeta con beneficios exclusivos, la posibilidad de hacer transferencias por BN Simpe Móvil y la oportunidad de ahorrar para lo que más te gusta. Abrí ya tu cuenta en nuestra página o en la app BN Más Cerca y seguinos en TikTok. Banco Nacional. Este domingo 15 de noviembre, en nuestro espacio Arte 13, disfrute de Festival de Danza NCNA a las 2:30 de la tarde, solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Vamos ahora al reporte epidemiológico con los datos COVID para hoy, martes 10 de noviembre. El país confirma
Para hoy, en las últimas 24 horas, 979 casos de COVID-19. En total, desde que inició la pandemia, llevamos un acumulado de 118.566 personas que se han infectado y de ellas han logrado recuperarse ya 72.941 personas, afortunadamente. En total, el país tiene hoy hospitalizadas por causas relacionadas al COVID 492 camas, de las cuales 195 requieren cuidados intensivos. En las últimas 24 horas hay 11 lamentables fallecimientos y en total se acumula un saldo luctuoso de 1.502 personas que han fallecido por causas relacionadas a la COVID-19. En las noticias internacionales, el jefe del Congreso peruano, Manuel Merino, asumió hoy como nuevo presidente del Perú, al día siguiente de que fuera destituido el popular mandatario Martín Vizcarra. Nuevo presidente en Perú. El jefe del Congreso, Manuel Merino, asumió el martes el poder, al día siguiente de la destitución del mandatario Martín Vizcarra. Merino, un ingeniero agrónomo de centroderecha de 59 años, se convirtió así en el tercer presidente en el país desde 2016. Vizcarra había asumido en marzo de 2018 para gobernar hasta julio de 2021 y completar el mandato de 5 años de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente. A pesar de no contar con partido ni bancada legislativa, Vizcarra mantenía un alto apoyo ciudadano. 3 de cada 4 peruanos querían que siguiera gobernando, mientras el Congreso enfrenta un 59% de desaprobación. A las 7 de la noche con 57 minutos, llegamos por hoy al final de esta edición estelar en Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. En unos minutos voy a conversar con el politólogo Alfonso Rojas, quien vive en Texas, Estados Unidos. Vamos a hablar del escenario postelectoral en los Estados Unidos. No se vaya, en un minuto regresamos con más información. Yo sé que creemos que nunca nos va a pasar nada,